Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta a mi canal Trending Stocks, donde revisamos las acciones más especulativas de la Bolsa de Valores de Nueva York, las acciones que representan la mayor ganancia porcentual con respecto a la totalidad de las acciones que se cotizan. Comenzamos nuestra lista con las acciones del día de ayer que teníamos en nuestro radar, pero antes revisemos rápidamente un pequeño detalle estadístico que nos puede ayudar a encontrar acciones que cumplan nuestra estrategia, que se trata de buscar breakouts, vender breakdowns y jugar con los deep buys. Estas acciones tienen un porcentaje de ganancia que no baja de los 88%, del 88%, 75%, 44%. Hay acciones, como hemos visto en otros videos, que llegan hasta el 100%, incluso a casi hasta el 200%. En el caso de, de los dos últimos días, como pueden ver, el punto medio de estas acciones es entre el 80 y el 50%, el 30%. Pero el día de hoy tenemos tres acciones que ya dos de ellas han estado en seguimiento de nuestro canal en días anteriores, que en este caso han sido especulativas y están en una zona de interés, pero el crecimiento no ha sido tan explosivo como estamos acostumbrados a ver. En este caso han sido de 9.19%, 8% y 3%. Vamos a ver al detalle entonces las acciones, comenzando con estas tres de acá, que son las que las hemos tenido en radar en días anteriores y hoy han demostrado volver a tener importancia y relevancia debido a su volatilidad y que pueden representar ganancias, y el día de hoy han representado ganancias con respecto a nuestra estrategia, la que siempre mencionamos. En este caso se trata de la empresa Avaya Holdings Corp, de símbolo ABYA, Avia. Vamos a ver entonces el gráfico de la acción Avia. Y lo que podemos ver a esta acción, viendo el gráfico de días anteriores, la teníamos en nuestro radar desde el día 11 de enero, donde empezó a presentar características especulativas, y el día de hoy, como podemos ver en el gráfico, tuvo un breakout que viene arrastrando ya desde el 19 de diciembre del año pasado, donde trató de romper este punto. No se pudo romper la zona de los 33 centavos, volvió a tratar de romper para el día 11 de enero, tampoco no pudo romper, y el día de hoy sí rompió ese punto. Si bien es cierto, no ha sido muy especulativo, pero finalmente es un breakout lo que ha sucedido, y vamos rápidamente a ver el gráfico. Y efectivamente este es el gráfico, como pueden ver, del día de ayer para el día de hoy, donde finalmente se pasa desde los 23 centavos hasta este momento los 37 centavos, y el breakout, como hemos indicado, ocurrió sobre la zona de los 33 centavos, sobre la zona de los, veamos, confirmemos, sobre la zona de los, efectivamente, 33 centavos, que es donde ocurrió el breakout del día de hoy, para una subida que llegó hasta los 38 centavos, y el breakout ocurrió sobre esta zona de acá, 33 centavos, el día de hoy. Como pueden ver, trató de romper esta zona en un inicio, y llegando incluso hasta los 36, y rápidamente retrocedió. Es más, se pudo decir que trató de desgastarse la acción, donde los vendedores tomaron momentáneamente el control de la acción, pero rápidamente se recuperó, y de ahí en adelante la acción tuvo un comportamiento positivo durante el resto del día y sobrepasó la zona del breakout, es decir, sobrepasó esta zona de 33 centavos, que en este caso, como la acción es inferior al dólar de valor y la acción avanza de centavo en centavo, entonces hay que ver en conjunto siempre, como hemos indicado, los decimales. La acción llegó hasta los 38 centavos, como hemos indicado, y en este momento se encuentra en zona positiva. Es más, se encuentra por encima, digamos, justo en el punto técnico que dejó o que marcó el día de hoy, que es el punto de 36 centavos. En este momento se encuentra en 37 centavos, lo que podría indicarnos que pueda seguir creciendo en próximos días o el día de mañana,
y pueda volver a tener otro breakout o se pueda volver a formar otro breakout. Es más, vuelve a ocurrir otro breakout acá en esta zona, ya que estaba arrastrando del día 24 este punto de acá, la zona de los 33 centavos, ya por tercera vez consecutiva. Es decir, se trata de romper ese punto en dos oportunidades, como pueden ver acá, del 20 de diciembre del año pasado. Se trata de romper en enero de este año. El día de ayer se trató de romper esa zona, entrando pero alejándose de la zona del breakout, pero el día de hoy finalmente logró romper ese punto de ahí, lo que nos indica que la acción todavía puede seguir creciendo en próximos días y se puede formar algún breakout que nos ofrezca oportunidades de participar, como lo ofreció el día de hoy. Entonces estamos con esta acción en sentido ascendente, en sentido alcista, esperando a que pueda ofrecernos una oportunidad de participar. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo SLI. SLI. Vemos que esta acción la hemos estado teniendo en nuestro radar desde el día 9 de enero, donde incluso desde el día 8, donde fue donde comenzó a subir. Por aquellos días la acción estuvo valiendo $2.91, en este momento se encuentra sobre los $4.04, y lo que podemos ver en el gráfico que representa la actividad mensual es que se trató de romper este punto que se está convirtiendo en una zona de resistencia, los $4.10, donde fue que llegó la acción el día de hoy. Tocó ligeramente esta zona de resistencia, convirtiéndose en un posible breakout para próximos días, donde su próxima zona de resistencia vendría a ser este punto de acá, $4.81. Es decir que si es que la acción empieza a agarrar fuerza, puede encontrar techo todavía en la zona de los $4.81, rompiendo fácilmente esta zona de acá, los $4.10, que trató de romper la semana, efectivamente la semana pasada, y esta semana está volviendo a tratar de romper. Pero vamos a ver rápidamente, analizar este punto de los $4.10, porque el día de hoy logró llegar hasta ese punto, sobre esta zona, más o menos después de la 1 de la tarde. Como se puede ver, trató de llegar a ese punto, no llegó a ese punto. En este momento está tratando de llegar a ese punto, entonces se convierte en un punto estratégico y un punto técnico que nos pueda ofrecer alguna oportunidad siempre y cuando se confirme el breakout, y de ahí en adelante la acción pueda tener un comportamiento alcista. La zona de los $4.10 es la zona más segura, donde se tendría que confirmar el breakout para poder participar sobre esta acción. Entonces esta acción tiene un comportamiento alcista que se puede formar en los siguientes días. La siguiente de nuestra lista tiene por símbolo EQX. EQX. Lo que podemos ver de esta acción, revisando primero el comportamiento de días atrás, es que se encuentra, como pueden ver, a esta acción la teníamos primero. Mencionar que la teníamos en nuestra lista de seguimiento desde el día 19 de enero, donde empezó a tener una crecida importante. Incluso se produjo un breakout multidiario que viene desde el día 10 de enero, y se produjo el breakout el día 19 de enero sobre este punto de acá, la zona de los $4.25 o $4.30. En este momento la acción se encuentra en $4.86, incluso por encima de su zona de resistencia anterior, $4.15. Y lo que podemos ver es que está por encima del breakout que ya viene desde el mes de agosto del año pasado. Es decir, se trató de romper en agosto este punto, $4.73. En este momento la acción se encuentra en $4.86, confirmándose la ruptura, que todavía en todo caso necesitaría una nueva confirmación para el día de mañana, si es que la acción se empieza a tornar positiva y se confirma que los compradores tienen control sobre la acción. Lo que nos demuestra el gráfico que representa al día de hoy es que si bien es cierto, es un gráfico al cual no estamos acostumbrados a ver
donde se forman algún breakout sólido y limpio. Lo que sí podemos ver es que la acción comienza valiendo $4.58 y vuelve a rebotar sobre ese punto. Entonces se convierte en un punto también técnico, ya que rebota por segunda vez consecutiva, pero en este caso el análisis va por el lado ascendente. $4 con 82 centavos representó una zona también de análisis, considerando que la acción pueda crecer sobre ese punto, y efectivamente creció, pero todavía el breakout falta confirmarse, que podría ocurrir mañana o los próximos días. Entonces ese vendría a ser el análisis. Incluso se podría decir también que se produce un breakout multidiario, ya que el día de ayer se trata de romper este punto de acá, la zona de los $4 con 77 centavos. El día de hoy se trata de romper, pero justo sobre una zona horaria muy especulativa, donde no es seguro confiar, porque justamente nos demostró que rápidamente la acción empezó a descender, incluso tornándose peligrosamente negativa, pero la acción se recuperó y también rompió esta zona $4 con 77 centavos por un breakout de prácticamente 8 centavos por acción, que como indicamos podría continuarse mañana si es que se confirma el breakout de manera multimensual, que está justo sobre este punto, o si es que continúa el breakout sobre este punto. Incluso se podría decir que la zona de los $4 con 95 centavos sería una zona segura de participar si es que la empresa empieza a seguir creciendo. Entonces ese es el análisis de esta acción. Ahora pasamos a las acciones que teníamos en nuestro radar el día de ayer, comenzando por la que tiene por símbolo GMBL. Y lo que estábamos indicando el día de ayer sobre esta acción, revisando el gráfico que corresponde al análisis mensual, era que tenía que romper este punto de acá para que se confirme un breakout. Y efectivamente se ocurrió la ruptura el día de hoy, pero la vela en rojo nos indica que la acción terminó en negativo. Finalmente sí se produjo la ruptura, pero parece que hubo un desgaste. En todo caso vamos a revisar lo que ocurrió el día de hoy, pero la empresa sí ofreció la posibilidad de participar. La acción ofreció la posibilidad de participar sobre el breakout de esta zona de acá, la zona de los 18 centavos, incluso un poco más arriba, considerando este punto de acá de septiembre del año pasado, la zona de los 19 centavos o incluso la zona de los 20 centavos, que también se rompió. Pero viendo lo que ocurrió en el gráfico del día de hoy, observamos que, si bien es cierto, ocurre la ruptura sobre esta zona de los 20 centavos al inicio de la jornada, tratando de llegar incluso hasta su punto más alto, los 24 centavos, rápidamente se produce un desgaste sobre ese punto y pierde fuerza el breakout. Incluso la acción retrocedió rápidamente justo al inicio de la jornada, pasada las 9:30 de la mañana, más o menos 9:40 de la mañana ya comienza a retroceder peligrosamente, rebota sobre este punto que se había convertido en un punto técnico, pero si bien es cierto, era peligroso y era indicativo participar sobre esta zona de los 20 centavos, que era una zona técnica que se estaba evaluando de días anteriores. Lo que demostró la acción es que la forma segura de participar era el breakdown. Estábamos esperando por un breakout, se produjo el breakout, no fue seguro participar. Lo que sí fue seguro participar era el breakdown, como pueden ver sobre este punto de acá, 18 centavos por acción. Se trata de romper para abajo en una primera vez. Sí, efectivamente se rompió, pero no se confirmó. Se trata de romper por segunda vez, se trata de romper por tercera vez, cuarta vez, quinta vez, y finalmente se produce la ruptura de 18 centavos, llegando la acción hasta el punto mínimo de los 15 centavos, que es donde terminó el día de hoy, por una ganancia de prácticamente 3 centavos por acción. Considerando los decimales, se podría haber tenido alguna ganancia importante que ofreció esta acción vendiendo en corto. Si bien es cierto, la acción se encuentra en este momento en zona de breakout, pero la acción nos demostró lo contrario. Tuvo un crecimiento al inicio de la jornada, pero de ahí en adelante
Como pueden ver, pasó de valer en su punto más alto 24 centavos, terminó la acción con 15 centavos, con una pérdida de prácticamente 9 centavos por acción. Si bien es cierto, la acción en este momento, como hemos indicado, está en la zona de breakout, hay que verificar qué es lo que ocurre en los próximos días. ¿Qué es lo que ocurre en los próximos días? La teníamos en nuestro radar a esta acción, considerando que este punto de acá era una zona importante a considerar, pero justo comienza la acción por encima de esta zona de los 17 centavos, llegando hasta la zona de los 19 centavos. Se confirmó el breakout multidiario y multimensual, pero también ocurrió un breakdown muy positivo, muy sólido sobre la zona de los 18 centavos que, como hemos indicado, fue hasta su punto más bajo, la zona de los 15 centavos. En este momento o para días posteriores, la acción, incluso para el día de mañana, la acción puede volver a caer, ya que se está tratando de romper de manera inversa esta zona de los 14 centavos. Como pueden ver, se trata de romper una vez, se trata de romper aproximadamente 2 veces, ya va la tercera vez. La acción está tratando de llegar nuevamente a este punto y se puede producir otra ruptura por una caída que tendría su próximo punto de soporte sobre la zona de los 13 centavos o incluso la zona de los 12 centavos, viendo bien los decimales para ser más precisos. Entonces, si bien es cierto, esta acción está en punto de breakout, pero tiene más posibilidades de caer que de subir, a no ser que la acción nos demuestre lo contrario, siempre esperando y ser cautelosos. La zona de alto riesgo, la zona de mayor volatilidad, que es de 9:30 de la mañana hasta 10:30 de la mañana, y de ahí ver cómo se empieza a formar la acción. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo BIAF. BIAF. Y lo que podemos ver es que esta acción la teníamos en nuestra lista de seguimiento, considerando que esta acción estaba en un rango medio, tanto al medio de la zona técnica del punto superior como de la zona del punto inferior. Pero lo que nos demostró la acción el día de hoy es que comenzó por debajo del punto de donde terminó el día de ayer, convirtiéndose prácticamente en una acción relativamente negativa, donde no se trató de llegar a ningún punto técnico ni superior ni inferior, considerándose que la acción tiene un comportamiento plano. Entonces ya no se vuelve atractiva a nuestros intereses, a no ser que la acción vuelva a subir a este punto de acá donde se trata de romper, o vuelva a bajar a este punto de acá donde también se trata de romper. En este momento la acción nos ofrece puntos técnicos. Sí, se puede considerar este de acá de $2.37 y un punto superior de $2.85. Si es que la acción decide crecer, se puede considerar este un punto técnico, y el inferior que acabamos de mencionar también un punto técnico, 2.37. Entonces, si es que la acción se acerca sobre esos puntos, la consideramos posiblemente relevante de participar en los próximos días. La siguiente de nuestra lista tiene por símbolo GROM. Y efectivamente, de igual manera que la anterior, lo que podemos ver es que la acción comienza muy por debajo de la zona donde terminó la acción el día de ayer sobre los $3.18. Comenzó el día de hoy muy abajo por la zona de los $2.34. Ya se produjo el breakdown, porque el breakdown se produce sobre la zona de los $2.55, que es un punto técnico, sí. Y la forma de participar en esta acción fue en el rebote inverso, es decir, en el deep buy, pero inverso, donde se vendía en corto, donde se hubiera ejecutado la operación de venta en corto desde la zona de los $2.55 hasta su punto inferior, la zona de los $2.05, es decir, una ganancia de 50 centavos por acción, que en su momento más corto se produjo en el rango de 2 horas y en su momento más largo también hasta el finalizar la jornada. Entonces estamos viendo que también se está produciendo un punto técnico sobre esta zona, $2.03, por una posible caída en los próximos días, ya que la acción tiene más posibilidades de caer que de subir, y la acción estaría volviendo al punto técnico de donde comenzó días anteriores, del día 23, a la zona del $1.90 o incluso la zona de los $2
donde de repente puede tener cierto soporte y rebotar, pero es más la posibilidad de que caiga que de rebote. Eso es lo que nos ha demostrado la acción el día de hoy. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo BXRX. Y esta acción la teníamos en nuestro radar considerando que pueda presentar una caída, y efectivamente confirmó la caída de los $4.07, comenzando a valer el día de hoy $3.94. Durante el día la acción presentó un comportamiento negativo, tratando de romper este punto de acá. Como podemos ver, $3.42 está volviendo un punto relevante de una zona de soporte donde la acción pueda caer nuevamente para llegar a otro punto más bajo, que en este caso vendría a ser la zona de los $3.16. Se confirmó entonces el breakdown que estábamos indicando el día de ayer, pero se confirmó ya iniciado la jornada del día de hoy. Es decir, el punto, si bien es cierto, era un punto, es un horario donde hay mucha volatilidad, pero arriesgadamente participar justo al inicio de la jornada, $3.93 por una caída lenta pero sólida hasta el finalizar la jornada, $3.40 por una ganancia de prácticamente 50 centavos por acción durante todo el día. Estamos atentos entonces a una caída de la zona de los $3.40 porque está llegando a ese punto y está con más posibilidades de caer que de subir. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo COSM, COS. Lo que podemos ver de esta acción es que el día de ayer, si bien es cierto, se produjo un breakout muy importante que se produce en primera instancia sobre la zona de los $4.90. Después se produce otro sobre la zona de los $5.45, y de ahí en adelante la acción está tratando de rondar dudosamente por un rango que va desde su punto más alto, la zona de los $6.85, y su punto más bajo, $5.85, es decir, rondando por una zona de $1. Pero viendo estrictamente lo que sucedió el día de hoy, la acción comenzó por encima del punto de donde terminó el día de ayer, pero durante la mayor parte del día ronda sobre los puntos que acabamos de indicar. Si se produce un breakout, es importante resaltar el breakout que se produce sobre la zona de los $6.65, que efectivamente se confirma. Como pueden ver, se rompe en un inicio esa zona pasada a las 11 de la mañana, llegando en un inicio hasta los $6.95. La acción retrocede y trata de bajar o de perder fuerza, pero rápidamente rebota en un periodo un poco lento, sí, no rápidamente, desde la zona nuevamente de los $6.65 hasta otro punto de $7.12, es decir, una ganancia de casi 10 centavos por acción, que vuelve a rebotar, como pueden ver, por segunda vez, por tercera vez y por cuarta vez. Rebota nuevamente, llegando sí en su cuarto rebote al punto más alto de $6.65 hasta $7.25, es decir, una ganancia de 50 centavos por acción que se produjo en el rango horario de las 2 de la tarde hasta las 3 de la tarde, que ofreció la ganancia de esta acción. La acción termina prácticamente al nivel de donde comenzó el día de hoy, pero debido al comportamiento positivo que tiene, y considerando la crecida que viene teniendo desde el día de antes de ayer, desde el día de ayer, donde se encuentra donde comenzó sobre la zona de los $4.82 y se encuentra en la zona de los $6.57. Entonces la seguimos considerando en nuestro radar y la seguimos considerando inocente hasta que nos demuestre lo contrario. Si bien es cierto, podemos ver en el gráfico que está tratando de llegar a esta zona, de romper esta zona,
peligrosamente para que se forme la tendencia negativa, pero el día de mañana, debido a la volatilidad de la bolsa de valores en los primeros minutos y la primera hora de aperturada, se podría producir un rebote que vuelva a tomar fuerza sobre esta acción. Entonces estamos viendo qué es lo que sucede con esta acción el día de mañana. La siguiente de nuestra lista tiene por símbolo BTV. Y lo que podemos ver sobre esta acción, que terminó muy en positivo el día de ayer, formándose un breakout, es que comienza muy por debajo del punto técnico que trató de llegar el día de ayer, la zona de los $2.95. Comienza la jornada con $2.62, y lo que sí se produce es un deep buy, como pueden ver, considerando el gráfico de donde se produjo el breakout el día de ayer, por un rebote que va desde los $2.48 hasta su punto más alto, la zona de los $2.78, y en su rango horario más rápido, $2.48 hasta su punto de $2.65, por una ganancia de casi 20 centavos por acción en menos de una hora, efectivamente. Debido a lo dudoso que representa ver el gráfico de esta acción por el día de hoy, la consideramos un tanto neutral, considerando que puede subir, sí, pero también que puede bajar. Entonces, verificando qué es lo que nos demuestre la acción el día de mañana, preparamos nuestras estrategias. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo PXMD. Y lo que podemos ver de esta acción es que ha tenido un comportamiento negativo. Es más, tuvo un breakdown, sí, pero no se confirmó con fuerza, ya que debido a la inactividad de los traders, debido al poco volumen de transacciones, no es un indicador seguro de participar en la bolsa de valores. La mantenemos a esta acción fuera de nuestra lista, o en todo caso la mantenemos, pero la consideramos hasta que la volvemos a considerar cuando nos demuestre que vuelve a tener volatilidad y fuerza de volumen en las próximas transacciones. Sí, se puede decir que bajó sobre este punto técnico la zona de los $3.15, pero no se confirmó, como pueden ver, una caída fuerte debido a la falta de volatilidad que acabamos de indicar, y que se tradujo prácticamente por la mayor parte del día de la jornada del día de hoy, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que no hay una actividad fuerte que pueda denotar alguna tendencia de la acción, o si sea alcista o si sea bajista. La siguiente de nuestra lista, AMLI. Lo que vemos de esta acción es que trató de romper la zona del punto técnico en el cual terminó ayer. Comenzó por encima de ese punto, pero rápidamente bajó un par de puntos. $3.60 es el punto técnico que se está formando en este momento sobre un posible breakout en los próximos días, ya que o de repente el día de mañana, ya que está tratando de llegar a ese punto por primera vez, por segunda vez, ya casi por tercera vez. Entonces posiblemente en los próximos días, o incluso el mismo día de mañana, se produzca una ruptura para considerar una participación, de repente no tan volátil, pero sí una ganancia sólida que pueda denotar algún crecimiento de repente lento, porque como podemos ver no está muy volátil, no tiene mucho volumen, pero sí puede representar una ganancia lenta pero segura de incluso hasta 20 centavos por acción en los próximos días. El punto técnico a considerar, a evaluar, $3.60. Viendo lo que sucede con esta acción, gráficos de días anteriores, vemos que está por encima de su zona, de su punto de resistencia, considerando que esta acción recién comenzó a cotizar en bolsa de valores el 9 de enero. Ha tenido un comportamiento muy volátil, relativamente volátil en los últimos días. Cualquier movimiento que se acerque a los puntos técnicos se podría considerar relevante para participar. La siguiente acción de nuestra lista
tiene por símbolo CBAY. Lo que podemos decir de esta acción, lo que podemos indicar es que tampoco ha tratado de o ha roto con fuerza algún punto técnico. Se puede decir que trata de romper en un inicio la zona de los $7.80 justo al comenzar la jornada de la bolsa de valores. Rompe esta zona después de las 10 de la mañana, donde sube hasta la zona de los $7.90, pero no se confirma el breakout, ya que rápidamente vuelve o retrocede la acción hasta la zona de los $7 con 80 centavos. Sí, vuelve a rebotar, sí, pero no es una zona, no es un breakout sólido, ya que no es duradero. Siempre hemos indicado que para un breakout sea sólido y se pueda formar o tener la oportunidad de participar de una zona de rebote, es decir, de un deep buy, debe tener consistencia, es decir, debe durar en el tiempo o al menos unas horas, si es que consideramos la participación del día, o al menos un mínimo de media hora si es que consideramos la participación dentro del mismo día, y tener volatilidad. En este caso la acción subió sí desde la zona de los $7.80 hasta la zona de los $7.90, produciéndose un punto de estudio sí importante. La acción está cerca del punto técnico que acabamos de mencionar, $7.85, y se podría producir los próximos días o el día de mañana un cambio en la tendencia o una continuidad en la tendencia donde la acción empiece a seguir creciendo, que lo viene haciendo desde el día de ayer. Ya la acción pasó de valer $7.09 hasta su punto más alto, $7.90, y puede seguir creciendo en los próximos días. Viendo el gráfico que corresponde al día de hoy, podemos ver que está todavía en positivo sobre el breakout que se produjo justo en diciembre de este año, pero está en positivo, tratando, incluso caminando lento pero seguro, como se puede decir el dicho, tratando de llegar a su punto máximo de resistencia, la zona de los $9.05, que tuvo esa resistencia en noviembre del año 2020, en octubre del año 2020. Esta zona entonces se convierte en un punto técnico a analizar para los próximos días si es que la acción empieza a llegar a esta zona. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo ARQQ. Viendo lo que sucedió el día de ayer y contrastando con lo que pasó el día de hoy, observamos que el día de ayer se formó sí la vela positiva, pero el día de hoy hubo una caída y lo podemos verificar, ya que la acción presenta una caída violenta justo en los primeros minutos de iniciada la jornada de bolsa de valores, y se produce un breakdown sobre la zona de los $2.21, como pueden ver, por una caída desde ese punto hasta su punto más bajo, $2.09, incluso $2.08, es decir, una ganancia de 12 centavos por acción en su caída más segura, que duró aproximadamente una hora, desde las 12 hasta la 1 de la tarde, que se produce la caída, y representó esa ganancia de prácticamente 10 centavos, 12 centavos por acción, que representó una ganancia sólida. El día de ayer creció, nunca volvió a testear su punto técnico, la acción nos demostró lo contrario, y la jugada era inversa, es decir, si ayer era la jugada de comprar, o el día de hoy era la jugada de vender. Entonces esta acción ya tuvo un desgaste el día de hoy, lo que nos podría dar un indicio de que mañana también podría volver a tocar este punto de acá, $2.09. Está más cerca de tocar este punto que de volver a tocar un punto de resistencia. Tiene cierta resistencia sobre esta zona de los $2.25, y una resistencia incluso mucho mayor en la zona de los $2.48, a las que está muy lejos de llegar evidentemente. Tiene más posibilidades de bajar que de subir. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo AWLO. Y lo que podemos ver de esta acción es que se produce un breakout
a pesar de que la acción comienza en negativo y nunca trató de llegar al inicio de la jornada sobre esta zona de los $8.10 durante lo que sucedió el mismo día de hoy. Sí se produce un breakout nuevamente, un breakout que se forma, o perdón, que rompe el punto técnico de $7.70, incluso un poco más arriba, $7.72. Pueden ver que trató de romper este punto al iniciar la jornada, no se pudo. Ya para las 11 de la mañana se produce la ruptura importante de los $7.70 para llegar hasta su punto más alto, los $8.08. Es decir, una ganancia de 30 a 40 centavos por acción. Se produce el deep buy de manera rápida, sí, pero finalmente sí se produce en esta zona de acá, $7.73, nuevamente por un rebote hasta la zona de los $8.08. La acción termina muy en positivo, lo que nos podría dar indicios de que, si bien es cierto, ha tratado de caer el día de hoy, pero durante el resto del día simplemente ha crecido y puede volver a llegar a tantear este punto de acá, $8.10, por otro breakout en los próximos días. Está más cerca de llegar a su punto técnico de resistencia que de soporte, lo cual nos indica que podría tener un comportamiento positivo el día de mañana o los próximos días. La siguiente acción de nuestra lista ya vendría a ser una acción del día de hoy que ha tenido un comportamiento 72.37% de ganancia. La la acción tiene por símbolo UTRS, y lo que podemos ver del día de ayer con respecto al día de hoy, la acción pasa de valer 22 centavos a su punto más alto, 53 centavos. Se produce un breakout de repente difícil de atrapar debido a la falta de volatilidad, pero finalmente sí se forma un breakout que va desde la zona de los 33 centavos hasta su punto más alto, 55 centavos, 60 centavos prácticamente, 59 centavos. Se puede producir un rebote el día de mañana si es que la acción trata de retroceder hasta este punto, 33 centavos, donde se podría la acción rebotar. Considerando bien o viendo bien los decimales, se podría ejecutar una buena operación de rebote, de repente por unos 5 o 3 o 4 centavos, que representarían una ganancia de repente un poco baja pero sólida, considerando el rebote que se pueda formar. Esta acción, viendo el gráfico de días anteriores, nos podemos percatar que ha roto la zona que trató de romper en diciembre del año pasado. El 28 de diciembre del año pasado trató de romper esta zona. Tenía un poco de resistencia sobre este punto que también rompió, debido a cómo finalizó la acción el día de hoy, se podría decir que está más cerca de llegar a su punto de resistencia, de volver a tratar de romper esta zona, lo cual podría tener un comportamiento muy en positivo en los próximos días. 40 centavos, 41 centavos. Si bien es cierto, la acción ha tenido una caída al último de la jornada, pero podría subir, ya que está más cerca de ese punto que del punto de resistencia. Un punto de 28 centavos, que sería ya un punto más bajo el de soporte. Está más lejos de llegar a este punto de soporte que al de resistencia. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo ALTI. Y lo que podemos ver de esta acción es que ha tenido un periodo de inactividad desde las 9:30 de la mañana. Recién empieza a adquirir relevancia o importancia pasada las 12 del día, donde tiene un crecimiento muy rápido pero interrumpido. Sí, como pueden ver, hay huecos que representan una detención de parte de la SEC, la entidad que regula la Bolsa de Valores de Nueva York. Tiene un par de detenciones, pero la acción finalmente subió desde los $10 hasta los $25 en un periodo de menos o un poco menos de una hora, casi una hora. Y la acción empieza a caer, pero tiene un despunte muy grande que duró el rango horario que acabamos de decir, una hora. Y la acción se torna en negativa, pero debido a al comportamiento que mostró el día de hoy, puede volver a tener otro comportamiento similar, y vemos que este comportamiento no es solo del día de hoy.
Ya en noviembre del año pasado tuvo un comportamiento similar, llegando justo hasta esta misma zona de los 28 dólares, 27 dólares. Está en este momento en 15 dólares y podría tener una caída así importante que lo devuelva a la zona de donde estaba cotizando la mayor parte del mes de enero, sí, incluso en punto bajo de 5 dólares, pero podría tener otro despunte positivo. Es muy especulativa, entonces tenemos las alertas listas para ambos casos. Si es que trata de llegar a un punto de resistencia, de repente arriesgado de participar, podría ser esta zona de acá, 23 dólares con 48 centavos. O incluso puntos más bajos pero con menos consideración de ganancia, 18 dólares con 77 centavos también podría ser un punto de resistencia relevante. Viendo el análisis y viendo lo que sucede en nivel 2 se podría participar de manera segura para una subida, y si se trata de una bajada, tiene un pequeño punto de soporte en esta zona de acá, 13 dólares con 74 centavos, por una caída que lo devuelva a donde comenzó en los días anteriores, incluso el día de ayer, en la zona de los 9 dólares, que podría tener una caída de prácticamente 6 dólares por acción, que vendrían a ser nuestra ganancia. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo GOVX. Y lo que podemos ver de esta acción es que también desde las 9:30 hasta las 11 de la mañana tuvo un periodo de inactividad. Recién a las 11 de la mañana empieza a adquirir relevancia y vemos que incluso se forma un breakout rápidamente en la zona de los 85 centavos. Hay una vela muy fuerte que empujó el breakout desde es el punto que acabamos de indicar, pasando desde los 85 centavos hasta su punto más alto, el dólar con 37 centavos, que fue el punto más alto. Es decir, todavía está en zona positiva con respecto a lo que sucedió el día de hoy, es decir, al breakout que ocurrió el día de hoy todavía está en una zona muy positiva, y estamos viendo que también este punto se está volviendo un punto técnico de análisis y de estudio. La zona del dólar con 5 centavos, o incluso la zona del dólar con 8 centavos, 5 centavos, 6 centavos, donde está tratando de o donde ha tenido dos rebotes. El primero después de las 12 del día, y el segundo a las 3 de la tarde. Un rebote importante que fue desde un dólar con 7 centavos hasta el dólar con 36 centavos, y un segundo rebote de un dólar con 8 centavos hasta la zona del dólar con 20 centavos. Está tratando de llegar nuevamente a esta zona para que se produzca, o para tantear, o para intentar, si es que los vendedores toman control, un breakdown que podría hacer caer esta acción a otro punto técnico, o de repente al punto técnico que es donde comenzó, los 85 centavos, por una ganancia de prácticamente 20 centavos por acción que se pueda formar en los próximos días. Viendo lo que sucedió en días anteriores, nos damos cuenta que efectivamente hay un breakout en la zona de los 90 centavos, es decir, en esta zona de acá, 90 centavos, hay un breakout que viene de días atrás. Vamos a confirmarlo, efectivamente, del día 13 de enero, lo confirmamos con el gráfico de análisis diario, y efectivamente la zona de los 90 centavos fue una zona relevante de participar. Acá se produce el breakout y la acción está en este momento en territorio positivo, pero por lo que sucedió el día de hoy está tratando de presentar cierto desgaste y poder tener una caída el día de mañana. Si es que llega a este punto, dólar con 9 centavos, o incluso un punto seguro dólar con 7 centavos, si es que la acción empieza a tantear ese punto y logra caer. Entonces podría ser que la acción caiga el día de mañana. Tenemos las alertas más para una venta en corto que una compra en largo. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo SNOA. Y esta acción, a pesar de haber crecido, a pesar de haber pasado del dólar con 20 centavos hasta su punto alto de dólar con 95 centavos, tiene una caída, tiene un breakdown que se produjo después de las 12, una caída desde la zona del dólar con 98 centavos, 95 centavos, hasta su punto más bajo, dólar con 63 centavos. Es decir, una caída de casi
30 centavos por acción o 40 centavos por acción, casi 40 centavos por acción que ofreció de ganancia esta acción el día de hoy, considerando el breakdown. Incluso se podría decir que tuvo una figura chartista que se llama cabeza y hombros, que ya la habíamos graficado días anteriores. Se puede ver el primer hombro en esta zona de acá, se puede ver la cabeza en este punto de acá, y el segundo hombro ya con tendencia más negativa se nota sobre esta zona de acá, y finalmente se produce el quiebre en esta zona de acá, como pueden ver. Un tanto imprecisa el gráfico, pero se confirma la figura chartista de la cabeza y hombros que nos confirmó la ganancia de la venta en corto de esta acción. Nos tenemos que acostumbrar a aprender a identificar estas formaciones en el gráfico, o a entrenar nuestra vista para que reconozca estas formaciones y tengamos posibilidades de participar, ya que esta acción, como pueden ver, cayó desde la línea horizontal, cayó prácticamente hasta la zona del dólar con 62 centavos. Representó una ganancia representó una caída de desde el dólar con 97, prácticamente casi 40 centavos por acción, que fue la caída que representó esta acción. Pasemos a la siguiente, considerando que esta tiene posibilidades de caer en los próximos días. La siguiente de nuestra lista tiene por símbolo ATNF. Y lo que podemos ver rápidamente en esta acción es que se produce un breakout sólido que duró un poco menos de media hora, pero el rebote fue también sólido en la zona de los 3 dólares con 94 centavos. Vamos a dibujar el breakout más preciso, un poco más abajo. Es sobre este punto de acá, y pueden ver que se produce el rebote preciso sobre ese punto de la zona de los 3 dólares con 95 centavos, que es donde se produce el breakout en un inicio pasada las 12, ya casi para llegar a la 1 vuelve a rebotar sobre este punto, llegando hasta su punto más alto, la zona de los 5 dólares con 22 centavos, es decir, una ganancia de 1 dólar con 22 centavos que nos ofreció esta acción el día de hoy, desde en un rango horario de más de una hora. En todo caso, también se produjo otro breakout, como pueden ver acá, y otro rebote sobre la zona. Si es que no pudimos participar en el breakout primero, hubiéramos podido participar en este breakout de acá, donde se confirma el rebote. Sí, nuevamente la zona de los 4 dólares con 40 centavos, otro breakout que fue nuevamente hasta su punto más alto, 5 dólares con 20 centavos, un dólar de ganancia por acción, otro rebote que se produjo acá desde efectivamente esa misma zona, 4 dólares con 40 centavos hasta los 4 dólares con 96 centavos, es decir, una ganancia de 56 centavos por acción. 3 oportunidades de participar: la primera, el breakout de este punto de acá, el rebote, el breakout y el rebote posterior. Son 4 posibilidades de participar de esta acción que nos ofreció el día de hoy. La ganancia todavía está fuerte, ya que el día de ayer comenzó valiendo 3 dólares con 14 centavos, en este momento se encuentra en 4 dólares con 22 centavos y podría seguir creciendo. Veamos cómo es el gráfico el gráfico que corresponde al análisis mensual, y si bien es cierto, no está llegando a ningún punto técnico, porque tiene un punto técnico sobre esta zona, 5 dólares con 30 centavos, que trató de llegar el día de hoy. Tampoco está tan cerca de su zona de soporte, 3 dólares con 30 centavos. Entonces se podría decir que está en el punto medio, donde cualquier cosa podría pasar, viendo lo que es lo que nos ofrece el gráfico dentro del rango del mismo día. Entonces estamos atentos a lo que pueda suceder con esta acción. Si puede subir 5 dólares con 21 centavos, 20 centavos sería un punto
de referencia, o incluso un punto más seguro, 5 dólares con 25 centavos. Y si es que decide bajar nuevamente esta zona de acá, 3 dólares con 95 centavos, podría ofrecer una zona de participación, si es que rompe esta zona, por un nuevo soporte en la zona de los 3 dólares con 39 centavos. Cualquier cosa puede suceder con esta acción en los próximos días, considerando esos puntos técnicos. La siguiente de nuestra lista tiene por símbolo EHTH, y lo que podemos ver es que esta acción ha tenido un crecimiento desde los 6 dólares con 5 centavos hasta su punto más alto, 7 dólares con 17 centavos, prácticamente una ganancia de 1 dólar con 17 centavos durante la mayor parte del día. Y lo que podemos ver es que se está formando un punto técnico en esta zona de acá, porque ya la acción rebotó, lo que no quiere decir que sea un rebote seguro, pero podría indicarnos que la acción de repente podría caer, ya que está tratando de romper esta zona ya por segunda vez consecutiva. De repente el día de mañana trata de romper esta zona y la acción empiece a caer, pero es un punto referencial de estudio. 7 dólares sería un punto clave a estudiar en los próximos días, o incluso a partir del día de mañana, si es que la acción decide caer, y considerando un punto superior, 7 dólares con 52 centavos, si es que la acción decide continuar su tendencia alcista y que se pueda romper. Debido al gran crecimiento de esta acción durante todo el día, veamos qué es lo que ha ocurrido en el gráfico mensual, y lo que podemos ver es que está por encima de su zona de una zona de resistencia. Es más, se podría decir que ocurrió un breakout sobre la zona de los 6 dólares con 95 centavos, es decir, sobre una zona que está por este lado, justo donde está rebotando. Justo donde está rebotando es una zona donde ha encontrado o se ha formado un breakout. Como podemos ver, es por eso que está rebotando la acción. 6 dólares con prácticamente la zona de los 7 dólares, considerando lo que ha ocurrido en días anteriores. Veamos si podemos verificar. Efectivamente está rebotando en su zona de soporte del día 17 de enero. Como pueden ver, 7 dólares, la zona de los 7 dólares es el punto donde está rebotando, ya que se produjo el breakout. Entonces sí representó una zona de participación, ya que es un deep buy que fue desde los 7 dólares hasta los 7 dólares con 36 centavos en su punto más alto, 7 dólares con 25 centavos en su segundo rebote, y podría volver a rebotar sí en los próximos días, pero o incluso el día de mañana, pero sería cada vez un rebote un poco más frágil o menos fuerte, donde de repente el rebote no llegue tan alto como llegó el día de hoy. Podría rebotar incluso 10 o 20 centavos, representando una ganancia. La acción se encuentra en una zona muy en positivo. Si es que la acción empieza a tomar fuerza de crecimiento, entonces 7 dólares con 52 centavos, 50 centavos, vendría a ser un punto de análisis para una posible subida en los próximos días, o incluso el día de mañana. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo TIGO. Y lo que podemos ver es que también se produce un breakout. Como pueden ver, la acción comienza muy en positivo con respecto al día anterior, yendo desde los 14 dólares con 85 centavos hasta los 17 dólares, es decir, una ganancia de 3 dólares por acción que empezó valiendo esta acción, valga la redundancia. 17 dólares con 65 centavos, incluso un poco más alto, 17 dólares con 70 centavos. Eso fue la zona donde se produjo el breakout. Sí, fue un breakout más lento, como pueden ver, ha subido muy lentamente hasta la zona de los 18 dólares con 26 centavos, pero fue finalmente sólido la participación o la formación de este breakout. Repasando, 17 dólares con 70 centavos hasta los 18 dólares con 26 centavos, una ganancia de 55 centavos por acción, que representó la ganancia del día de hoy de esta acción, considerando que no fue tan volátil, pero sí fue sólido el breakout. Y veamos qué es lo que ha ocurrido
con respecto a gráficos del día de meses anteriores, vemos que esta acción ha tenido un gap, es decir, un hueco ascendente. Ha pasado desde los $14 a llegar a los $18. Se encuentra de manera alcista y está tratando de llegar a este punto de acá, que corresponde a mayo del año pasado. Si es que logra romper esta zona de acá, se podría considerar que se podría originar un breakout nuevamente, y ya volvería a recuperarse de incluso meses anteriores, donde esta acción tiene una cotización de $20, tuvo una cotización de $20, $25, incluso zonas más altas de hasta $30. Esta acción ha venido decayendo en los últimos 10 meses aproximadamente, pero hoy tuvo una recuperación importante, los que nos podría dar algún indicio de que podría seguir creciendo, considerando que está tocando un punto técnico de resistencia que representaría una potencial tendencia alcista en los próximos días, considerando el punto técnico repasando de $17.32, prácticamente se encuentra en $17.26, pero podría continuar la tendencia el día de mañana, buscando siempre un breakout para participar. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo FWBI. Y lo que podemos ver de esta acción es que, a pesar de haber crecido, y ya estamos acostumbrados a ver este tipo de acciones, a pesar de haber crecido, tuvo un breakdown que fue desde los $5.70, como podemos ver, hasta su punto inferior de $5, es decir, una ganancia de 70 centavos por acción que nos ofreció esta empresa FWBI desde la pasada la 1 de la tarde hasta las 3:30 de la tarde, es decir, prácticamente más de 2 horas que duró esta caída, ofreciéndonos una caída sólida, sí, desde este punto de acá, repitiendo $5.65 hasta la zona de los $5, una ganancia de 15 centavos por acción que nos ofreció esta empresa. Entonces, tiene más posibilidades de seguir cayendo debido a la formación del gráfico. El punto técnico a considerar $5 con los $5 sería un punto preciso para analizar y estudiar por una posible caída en los próximos días o el día de mañana. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo DARE. DARE. Y lo que podemos ver de esta acción, que por momentos ha estado con bajo volumen de participación, es que tiene un rebote sobre este punto de acá, $1.30, un rebote lento. La medida que vayamos bajando de nuestra lista de acciones, DARE empieza a valer 15%, WAY 15% y la última SILB 8%. Entonces, considerando que el porcentaje de ganancia de las acciones es mucho menor, entonces vemos que estas acciones son de un comportamiento menos volátil y que los rebotes van a ser poco menos fuertes que el resto de las acciones. Por ejemplo, el rebote acá sucedió o tuvo un efecto de 3 centavos de ganancia por acción, pero finalmente sí rebotó por 2 veces, donde se produjo el breakout. Para graficar de mejor manera, el breakout se produce en esta zona de acá y se pueden ver los dos rebotes que ocurren. Primero en este punto de acá, $.29 hasta $.34, y nuevamente del $.29 hasta el $.33 centavos, que es donde terminó. La acción se encuentra en positivo y vemos en el gráfico mensual que efectivamente está tratando de llegar a otro punto técnico positivo. Ha tenido un breakout de días anteriores. Sí, ha tenido un breakout. Veamos, analicemos los días anteriores y efectivamente vamos a ver un poco más atrás. Y efectivamente, como pueden ver, el breakout se dio sobre esta zona de acá. Se rompió violentamente esta zona de acá, la zona del $.23. Sí, la zona del $.23, 24 centavos, efectivamente, que es donde ocurrió el breakout
de repente no se pudo participar sobre este breakout, ya que ocurrió de manera rápida, pero se pudo participar del deep buy, como se puede ver. Puede haber otro rebote sobre esta zona del dólar con 30 centavos, o puede haber otro rebote si es que la acción empieza a perder fuerza en la zona del dólar con 23 centavos, un pequeño rebote considerando que esta acción es menos volátil que el resto de las acciones. La siguiente acción de nuestra lista tiene por símbolo WEAII. Y rápidamente vemos que esta acción también ha tenido un breakout, pero previamente vemos que ha pasado de valer un dólar, prácticamente un dólar, 2 dólares, a estar valiendo 2 dólares con 36. Es más, comienza la acción en negativo, como podemos ver incluso con respecto al día de ayer, pero rápidamente se produce una subida, una trepada a las 11 de la mañana hasta su punto de 2 dólares con 21 centavos que trató de llegar en días anteriores, del día 24, del día de ayer, no del días anteriores, del día de ayer. Trata de romper este punto de acá, 2 dólares con 20 centavos. No se produce la ruptura, se produce la ruptura recién en el tercer intento, ya que viendo el gráfico del día de hoy, se produce la ruptura en este punto de acá, donde se confirmó el breakout. Se confirmó el breakout un poco más abajo. Vamos a graficar esta recta. 2 dólares con 20 centavos, que es donde se produce el breakout. Y efectivamente se produce también un rebote desde el punto un poco más alto, 2 dólares con 23 centavos, hasta la zona de los 2 dólares con 38 centavos. Es decir, una ganancia de 15 centavos por acción, si es que no se pudo participar del primer breakout. Veamos entonces cuál es la siguiente acción, considerando que el punto técnico de esta previa sería 2 dólares con 39 por un nuevo breakout, si es que el día de mañana empieza a retomar la fuerza. La siguiente acción y última de nuestra lista, SILB. Lo que podemos ver sobre esta acción es que también hay un breakout, siendo estas acciones las menos volátiles que estamos analizando. Entonces consideramos que la acción o la formación puede ser un poco más lenta. Se trata de romper en un inicio este punto de acá, la zona de los 7 dólares. No se puede romper. Por segunda vez se trata de romper esa zona. Por tercera, por cuarta, por quinta vez ya se forma, se rompe esta zona con una vela muy en positivo, como pueden ver, que ya confirma la tendencia alcista desde la zona de los 7 dólares hasta su punto más alto, 7 dólares con 34 centavos, pero la acción termina con 7 dólares con 22 centavos. Entonces, sí está en una zona muy en positivo la acción. Se podría decir que podría seguir creciendo el día de mañana, considerando que el punto técnico a tocar sería 7 dólares con 34 centavos por una nueva crecida y por una tendencia alcista que se confirmaría nuevamente, no sin antes verificar qué es lo que ocurre con el gráfico del periodo mensual, y vemos que está tratando de tocar este punto de acá por un inicio que viene de agosto, arrastra desde agosto del año pasado 7 dólares con 12 centavos. En noviembre trató de llegar nuevamente hasta este punto. El día de hoy se puede decir que rompió la zona de los 7 dólares con 12 centavos, 7 dólares con 10 centavos, ya que se encuentra en 7.23, pero esperaríamos una confirmación más, debido a que el día de hoy fue el crecimiento un tanto lento y un tanto plano, como se puede verificar. Un punto para participar de manera diaria sería este de acá, 7 dólares con 34 centavos. Esta acción tiene más posibilidades que de subir que de bajar. En todo caso, esta es la última acción de nuestra lista, que está muy interesante y tiene buen potencial si es que llega a este punto que acabamos de indicar. Nos despedimos, amigos, no sin antes recordarles o recomendarles que sean consistentes y sean estudiosos con las acciones para obtener resultados positivos. Eso sería todo. Que tengan muy buenas noches.